Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La Unión Europea acaba de anunciar un plan para contener la penetración de China y Rusia en América Latina. El plan se diseñó hace algunos meses, pero se anunció recientemente y contempla la inversión en la región de unos 8.000 millones de euros. Al menos se contempla la creación de un fondo con recursos provenientes de aportes públicos y también del sector privado. Y entonces se invertirá esa suma en nuestra región. Y al mismo tiempo se crea otro fondo de 3.800 millones de euros para la concesión de préstamos y créditos a las naciones de nuestra región. Aunque las grandes potencias, los grandes jugadores del tablero geopolítico mundial nos tienen acostumbrados a este tipo de iniciativas que muchas veces quedan en meras palabras, a lo mejor queda ahí también. Habrá que ver, porque Europa tiene muchos problemas y muchas contradicciones, pero es un plan que se elaboró como generalmente se hace, de común acuerdo a través de las instituciones comunitarias. Independientemente de que se haga o no realidad, yo creo que refleja algo que se está produciendo en Europa y que eleva la importancia de América Latina como potencial proveedor de recursos naturales de todo tipo. La Unión Europea se va despegando de Rusia, que es, como dicen, el gran almacén del mundo, que lo tiene todo, todos los recursos naturales. La tabla de Mendeleev completa, todos sus elementos están presentes en el territorio de Rusia. Pero Europa se despega de este país y por tanto tiene que buscar alternativas. América Latina tiene hidrocarburos, hay petróleo y gas en países como Argentina, Venezuela, Bolivia, México, Brasil. Y entonces, en un contexto caracterizado por la necesidad de asegurarse el acceso a esos recursos, es lógico que Europa esté mirando para América Latina. Además, aquí hay otros recursos también en abundancia. Por ejemplo, para la industria de los automóviles, para la fabricación de las baterías que utilizan los automóviles eléctricos, se necesita el litio. Y América Latina tiene el 60% del litio, de las reservas de litio. Ahora Estados Unidos está anunciando también la posible explotación de los yacimientos que tiene, con un plan para mitigar impactos medioambientales. Entonces, en el caso de Europa se produce una situación un poco curiosa, digo yo, porque ustedes recordarán que la mayoría de las guerras, muchos conflictos en el mundo se han producido por el acceso en condiciones favorables a los recursos naturales. Eso fue lo que motivó la invasión alemana de la antigua Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El acceso a esos recursos naturales, que después entonces Alemania se aseguró por la vía de la negociación en tiempos de paz. Pero ese fue el principal motivo de esa invasión. La operación que se hizo, la aventura de Afganistán, tuvo como objetivo precisamente asegurarse el control
de los recursos energéticos. Hemos hecho varios programas en donde el tema lo hemos analizado. Independizar a Europa del gas y el petróleo de Rusia, buscando fuentes alternativas ahí en esa zona de Asia Central, y al mismo tiempo restarle influencia a Rusia en esa zona, y también asumir el control de los recursos de Oriente Medio, en un momento en el que se hablaba de una escasez creciente del petróleo y sus derivados. Asegurar el control de esos recursos también aseguraba la capacidad para dictar las reglas a nivel mundial. Y entonces eso se concibió en un momento en el que habían pocas dudas con respecto a la viabilidad, a las posibilidades de éxito de eso que se inició en el 2001 con la invasión de Afganistán, aprovechando la coyuntura favorable que creó el 11 de septiembre y en un contexto caracterizado por una debilidad de Rusia, que estaba en ese entonces todavía en manos del Fondo Monetario Internacional, y de una China que ni siquiera se mencionaba como un competidor serio de los Estados Unidos. Estamos hablando de 2001. Y entonces Estados Unidos, que amplió la OTAN, acercándola a las fronteras de Rusia, se lanzó tras esa aventura, procurando un mejor acceso a las materias primas, a los recursos energéticos. Pero ahora todos estos movimientos se hacen como al revés, porque todo esto como que aleja la fuente de recursos de esos países, de las grandes potencias occidentales. Porque, como decía, el gran almacén del mundo es Rusia. Y en un momento en el que la competencia es con China, tú te pones los recursos a una mayor distancia. Hoy en día se está hablando del nearshoring, que es como volver a hacer que vuelvan las industrias a casa, o por lo menos cerca de casa, para conseguir una cadena de suministro segura y para ahorrar, según dicen algunos, ese incremento en el transporte que se ha generado en el marco de la pandemia. Pero en el caso de las materias primas, eso se pone mucho más lejos. Desde luego que Europa tiende a perder competitividad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los recursos energéticos son un importante factor de costo. Si eso se pone difícil, los costos de operación se incrementan y la competitividad de tu economía disminuye. Ya eso lo estamos viendo y nosotros aquí lo vaticinamos con mucho tiempo de anticipación. Y dijimos que Europa había caído en una trampa. ¿Por qué? Bueno, precisamente por eso que estamos explicando. Y eso se expresa en un dato que se dio a conocer recientemente. En el pasado mes de junio, el déficit comercial de Europa se colocó en 24.600 millones de euros frente al excedente que tuvo de 17.200 millones alcanzado en un año antes, y cuando con respecto al mismo mes del año anterior había tenido también un importante superávit. Quiere decir que ha habido un problema realmente, una afectación que es el producto de las sanciones que le han impuesto a Rusia. El índice de inflación también es otro aspecto que pone de manifiesto la difícil coyuntura que se está viviendo
en Europa. En julio alcanzó la inflación un máximo histórico de 9,8%, 2 décimas por encima de la lectura del mes de junio. En julio de 2021 la subida de los precios entre los 27 fue de 2,5% interanual. En el caso de Inglaterra, la inflación se coloca en 10,1%. Este país está viviendo momentos muy difíciles, más difíciles que el resto de los países europeos. El caso de Alemania es realmente dramático. Alemania es, de todos los países europeos, probablemente el que está siendo mayormente castigado con más fuerza por su gran dependencia de los recursos energéticos de Rusia. Yo digo que, y sobre eso hablaré un poco más adelante, Alemania ha dado un paso que le traerá muchas dificultades, y no solo en el corto plazo. No solo en el corto plazo. Recuerden ustedes que Alemania se colocó en la tercera posición como país exportador a nivel mundial, justamente por el acceso a los recursos energéticos rusos que se agenció, que se garantizó mediante un proceso de acercamiento a este país. Recursos abundantes, baratos y suministrados de una forma segura durante bastante tiempo, desde antes de la caída del muro de Berlín. Y entonces ahora se está produciendo un proceso que le afectará de forma sensible, sin que tenga todavía ubicadas fuentes alternativas, que es lo que se anda buscando, y es precisamente en donde está la gran dificultad. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno. Alemania es la gran locomotora económica de toda Europa. Y lógicamente, si su economía se resiente, eso de alguna forma afecta al resto de toda Europa, que es precisamente lo que nosotros estamos viendo. Alemania, un país, como decíamos, un gran exportador, la tercera potencia exportadora a nivel mundial, con apenas unos 83 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de personas en su territorio. Alemania tiene apenas 83. China tiene 1.400 y tantos millones. India tiene más de 1.000 millones. Y Alemania, con apenas 83 millones, es la tercera potencia exportadora a nivel mundial. Y eso tuvo mucho que ver con el acceso a los recursos energéticos de Rusia. Recuerden ustedes que el gran despegue de Alemania como potencia exportadora se produjo precisamente a partir del año 2001. Y eso comenzará a cambiar. No es muy fácil usted competir en América Latina con China y los Estados Unidos, porque China coloca en nuestra región mercancías de todo tipo a precios muy pero muy asequibles. No es el caso de Europa, que llega a América Latina con unos cuantos productos, apenas unos cuantos productos. Identifíquelo usted mismo. ¿Cuáles son los productos alemanes que se venden aquí en nuestra región? Además, aparte del Mercedes-Benz y los productos Bayer que se encuentran en los supermercados. Porque realmente, aunque produce bienes
de mucha calidad, pero el precio es alto. Los chinos producen mucho más barato. Y Estados Unidos también, que tiene en adición la ventaja de la cercanía. Es difícil para Europa, con la situación que tienen ahora, abrirse paso en el mercado latinoamericano. Y uno se pregunta, bueno, pero si se cierran las puertas del mercado ruso y al mismo tiempo están aplicando políticas de contención de China, ¿hacia dónde es que Europa se va a expandir? ¿Y cuál será la suerte de Alemania como gran potencia exportadora? Alemania manejó muy bien esa situación particular en la que se vio luego de la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿qué resulta? Este país sucumbió en esa gran conflagración, perdió la Segunda Guerra Mundial y entonces el país se dividió en dos partes. Uno controlado por la Unión Soviética, que además tenía casi el control total de toda Europa del Este, y la otra parte, la parte occidental, bajo la influencia de los Estados Unidos. Entonces, Alemania jugó, después de la Segunda Guerra Mundial, a tener buenas relaciones con el caso, por ejemplo, de Alemania Occidental, que era la República Federal de Alemania. Muy buenas relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos, recuerden ustedes que ayudó a los países que fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial a su reconstrucción. Alemania se benefició de eso y se benefició, supo aprovechar ese apoyo de Estados Unidos porque se reconstruyó a partir de la utilización de lo más moderno que había disponible en ese momento. Y tuvo un gran despegue. Pero al mismo tiempo, los alemanes se dieron cuenta de que tenían ahí, era un país ocupado, la parte occidental ocupada por Estados Unidos, y ahí mismo al lado tenían las tropas soviéticas. ¿Y qué hicieron los alemanes occidentales? Bueno, que propiciaron la denominada Ostpolitik, la política hacia el este. ¿En qué consistía? En distender las relaciones con la Unión Soviética. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los alemanes entendieron que si no había distensión, si las contradicciones se tornaban muy agrias, entonces ellos, que tenían la ocupación de Estados Unidos y las tropas soviéticas ahí mismo al ladito, se podían ver afectados, que podían quedar enredados en las patas de esos dos grandes corceles. Y esa política, la Ostpolitik, permitió la distensión en las relaciones entre la Unión Soviética y Occidente, y le abrió las puertas también a Alemania a los recursos energéticos de la Unión Soviética, principalmente provenientes del territorio de Rusia, porque los gasoductos se comenzaron a construir en aquel entonces. Yo creo que los alemanes se manejaron inteligentemente en ese contexto. Y entonces, cuando se produjo la caída del muro de Berlín, los soviéticos se retiraron. Como había confianza, los soviéticos se retiraron de Alemania del Este y, bueno, lo único que procuraron fue, al retirarse también del resto de Europa, una promesa de que no se iba a ampliar la OTAN hacia el este, que no se cumplió, porque aún en aquel momento, aún en la retirada, los soviéticos plantearon la cuestión de la seguridad, que siempre les inquietó. Fíjense que los rusos permitieron que
todas las repúblicas de la Unión Soviética se independizaran. Pero en el caso de Ucrania, siempre fueron celosos con el asunto de Crimea y negociaron un acuerdo con los ucranianos para asegurar su presencia allí. Y hubo una gran discusión alrededor del tema de las armas nucleares. Quiere decir que aún en retirada, ellos no dejaron de tomar en consideración esos intereses estratégicos. Lo que pasa es que también su situación de debilidad no le permitió hacer mucho en esa materia. Y tuvieron que tragarse todo ese proceso de ampliación de la OTAN hasta que se sintieron un poco con fuerza como para hacer resistencia y plantear el tema de la revisión de las normas de seguridad dentro de Europa. Entonces Alemania tenía esas buenas relaciones ya, las bases estaban asentadas para unas buenas relaciones con Rusia, heredero principal de la Unión Soviética, y también con Estados Unidos, que fue un aliado importante. Ahora, el suministro en condiciones favorables de esos recursos naturales, el entendimiento con Rusia, las buenas relaciones económicas con ese país, eran una especie de equilibrio frente al hecho de que si bien los soviéticos se retiraron, los norteamericanos continuaron allí presentes. Y no solo continuaron presentes, sino que ampliaron su influencia con la ampliación de la OTAN. Y ahora, en el marco de este conflicto, su presencia militar la han reforzado significativamente. Entonces, esas buenas relaciones con Rusia y el suministro de esos recursos vitales para el desarrollo de este país fue una especie de punto de equilibrio, si se quiere, porque lo otro era usted caer en una situación de dependencia mayor de Estados Unidos, que si usted le suma eso también a la presencia militar en Europa, eso daba como resultado una Alemania prácticamente en situación de neocolonia. Y entonces cuando Alemania da este paso, ya no solo Alemania, sino toda Europa, en el contexto de eso que inició Rusia en el territorio de Ucrania, se ve en una situación muy complicada. Y yo he explicado en otras oportunidades que esto ha tenido como consecuencia que poco a poco Alemania fuera perdiendo el liderazgo en Europa. Y en los hechos, quien lleva la voz cantante en Europa, quien pone la agenda, es precisamente Estados Unidos. Y entonces uno ve cómo hay un cambio de rumbo de toda Europa, que ahora acaba de anunciar esa iniciativa para América Latina, pero también tiene una política de contención a China. Y resulta que China es el principal socio económico de Europa. Una situación que se creó durante esa etapa, durante todo ese periodo en el que Estados Unidos, conjuntamente con sus aliados, estuvieron concentrados en esa aventura de Afganistán y Oriente Medio. Y entonces eso marca una diferencia importante. Permítame hacer otra pequeña pausa, en breve retornamos. Alemania, decíamos, supo manejar, hasta Olaf Scholz supo manejar esa situación particular en la que se encontraba, con una Rusia ahí, cerca de su territorio, y un aliado como Estados Unidos. Tanto así, también se manejó
que Angela Merkel pudo, cuando se desató el conflicto en Georgia, justamente por el tema de la ampliación de la OTAN, quien tuvo la iniciativa para buscar una fórmula de avenencia y ponerle fin a la ocupación rusa de ese país, fue precisamente Alemania. Lo pudo hacer porque tenía buenas relaciones con los dos países. Y cuando se produjo en el 2014 la situación que todos recordamos en Ucrania, ese enfrentamiento que condujo a la ocupación de Crimea, quien llevó la voz cantante en ese proceso para la negociación de los acuerdos de Minsk II fue precisamente Angela Merkel, conjuntamente con François Hollande, en ese momento presidente de Francia. Estados Unidos tenía una línea diferente. La política de Estados Unidos era totalmente, radicalmente diferente. Sin embargo, Barack Obama tuvo que vérsela con la astucia de Merkel para imponer lo que entendía eran los intereses vitales de Alemania por el problema de las materias primas y además de eso por el tema del peligro que representaba ese intento de usted desalojar prácticamente a los rusos de Crimea, porque Ucrania eso era lo que andaba buscando. Ucrania eso era lo que andaba buscando ahora con Zelensky. Porque ustedes recordarán que cuando se produjo la independencia, lo mencionábamos en el segmento anterior, los rusos hicieron un acuerdo, pagaban por Crimea y querían un acuerdo a largo plazo, porque ahí estaba su flota, siempre estuvo la flota del Mar Negro y la población ahí pues es una población de ascendencia rusa. Cuando Estados Unidos planteó en el 2008 incorporar a Ucrania a la OTAN, Alemania dijo que no. Es decir, Alemania se manejó con el objetivo de producir una situación de equilibrio que le permitiera manejarse con cierta independencia respecto de Estados Unidos, que si bien es un aliado, era un aliado y sigue siendo un aliado, no en todos los intereses coincidían. Recuerden las disputas en el plano comercial y las sanciones incluso que le impuso a Alemania Donald Trump. Y entonces frente a eso tú necesitas margen de maniobra, y ese margen de maniobra de alguna forma se lo ofrecía a Alemania Rusia, garantizándole independencia de otros proveedores que pudieran colocarla en una situación de dependencia excesiva del lado occidental. Porque esta es una cuestión muchas veces de equilibrio. Ucrania no manejó adecuadamente ese tema. Y por eso los problemas que ha tenido, los problemas que está teniendo. ¿Por qué? Bueno, porque si usted está en una zona en donde confluyen intereses de distintas potencias, usted tiene que manejarse con mucho cuidado para evitar verse en un fuego cruzado, que fue lo que siempre Alemania trató de evitar con los rusos de un lado, los soviéticos de un lado y los estadounidenses del otro. Y Ucrania trató de manejar ese aspecto hasta que se produjo el golpe de Estado contra Yanukovych, impusieron un presidente al que se le puso ese punto en la agenda y entonces cometió ese país el error de desafiar a una potencia como Rusia. Eso era una provocación
Y desde luego era una oportunidad que tenía Estados Unidos para procurar algunos objetivos de tipo geopolítico. Ucrania no entendió eso y quiso recuperar territorio que había perdido. Pero recuerden ustedes, antes de iniciarse la guerra, la propuesta de Rusia era: vamos a negociar lo de Ucrania. Al principio era negociar el estatus con la posibilidad o continuando con el acuerdo aquel. Pero después que se produjo la independencia de Crimea, ya el discurso fue otro. Y ya se planteaba el estatus definitivo como parte del territorio el territorio de Rusia, de territorio ruso de Crimea, y una independencia amplia para el Donbass. Ucrania podía recuperar totalmente el Donbass y quedaba pendiente la cuestión de Crimea, pero entendió que valía la pena arriesgarse desafiando a Rusia, contando con que podía recuperar Crimea, lo cual era a todas luces algo totalmente lejos de divorciado de la realidad. Y entonces se ha provocado esa situación que todos conocemos. Me parece a mí una gran torpeza. Siempre que que un territorio, una nación está en esa situación en donde confluyen intereses de distintas potencias, usted se tiene que manejar con cuidado. En el caso, por ejemplo, del Caribe, a nosotros los caribeños no nos pueden explicar eso. No hay que explicarnos eso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros aquí padecimos, aquí hay en nuestra región Antillas holandesas, Antillas francesas, Antillas inglesas y hay Antillas estadounidenses. Y nosotros aquí en la isla española combatimos contra los ingleses, contra los franceses, nos independizamos de los españoles y además de eso tuvimos que soportar 2 invasiones, en el caso nuestro, de los Estados Unidos. Otras naciones también, de nuestra región. Y como si todo eso fuera poco, en el caso nuestro, tuvimos también que quitarnos de encima a Haití, que una coyuntura, bueno, pues nos invadió. A nosotros no hay que explicarnos esa realidad, cómo es que se produce esa situación. Bueno, por algo el profesor Bosch llamó al Caribe como la frontera imperial. Mire el caso, por ejemplo, de India. El caso de India, que ahora van delegaciones, le hacen propuesta a este país para que se sume a las sanciones que se le han impuesto a Rusia. India ha hecho resistencia. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que están en una situación muy, pero muy delicada. Cualquier paso en falso puede meter a ese país en un gran lío. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen ahí al lado como vecino a Pakistán, que fue un desprendimiento de su territorio. Pakistán se independizó de India. Y tienen, por otro lado, el caso de China, otro vecino, y con los dos tiene disputas territoriales. En el caso de Pakistán, Cachemira; en el caso de India, una zona fronteriza que ha sido escenario de enfrentamientos en donde han muerto soldados de las dos partes. Y entonces estamos hablando de 2 potencias nucleares, porque India es una potencia nuclear, China es otra potencia nuclear. Y China además tiene excelentes relaciones con Pakistán, excelentes relaciones. Y China ha invertido una cantidad apreciable de recursos en Pakistán, que es un país que está en el proyecto de Ruta de la Seda. Y los indios han tenido muy buenas relaciones con Rusia. La tuvieron con la antigua Unión Soviética.
y la han mantenido con Rusia desde que desapareció esa federación. Son relaciones excelentes y Rusia es un proveedor de productos energéticos, de alimentos, da apoyo a la industria energética de India, sobre todo en el sostenimiento de las plantas nucleares, y son relaciones que los indios valoran y es una especie de contrapeso en esa situación particular que se encuentra este país. Si tú te llevas de las grandes potencias, te metes perfectamente en un lío. Entonces, ¿qué hacen los indios? Son parte de el BRIC, que lidera China, ese grupo que agrupa también a Sudáfrica, a Rusia, a Brasil, y al mismo tiempo participa del Quad, que es un grupo que lidera Estados Unidos y que tiene como escenario de operación la zona del Indo-Pacífico. Y entonces, así, bueno, pues se procura un equilibrio. Pero hay cosas que usted tiene que manejar con mucho cuidado. Si se deja arrastrar a un conflicto por los intereses ajenos, usted puede terminar sacrificando los intereses nacionales. Permítame otra pausa, en breve retorno. Fíjense incluso que las contradicciones entre China y Estados Unidos se ponen de manifiesto nada más y nada menos que en Haití. Porque resulta que Haití, a quien reconoce es a Taiwán, con quien tiene relaciones diplomáticas, es con Taiwán. Y todo lo que tiene que ver con Haití, que pasa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China lo analiza, lo concibe en función de esa situación que hay ahí. Por eso yo siempre dije, cuando se anunció el establecimiento de relaciones con China y la ruptura con Taiwán, yo dije que una de las cosas a favor de esa decisión era el hecho de que un país como República Dominicana necesitaba diversificar sus relaciones, sobre todo porque las grandes potencias muchas veces priorizan sus propios intereses y sacrifican a quien sea, incluyendo aliados. Usted tiene el mismo caso de Haití como ejemplo. Estados Unidos, para ellos sus intereses son fundamentales y no sacrifican lo suyo en aras de lo ajeno. Y entonces, en una situación así como esa, usted tiene que tener, sobre todo cuando hay decisiones que pasan por el Consejo de Seguridad, usted tiene que tener también, no puede tener todos sus huevos en la misma canasta, porque eso es riesgoso. Hasta el propio amigo con el que usted cuenta para una situación difícil, lo puede entonces sacrificar. Y yo creo que ese es otro ejemplo. Luego está la realidad que hoy en día está viviendo Taiwán, que ha visto en esta coyuntura la posibilidad de hacerse independiente de China. Ahí me parece que está el ejemplo de Ucrania. Es una situación que se le parece mucho. Se le parece mucho. En el sentido de que Estados Unidos quiere utilizar a Taiwán como una herramienta para forzar políticas de contención de China, para
hacer potable su estrategia de contención de China y arrastrar a una buena cantidad de países en ese proyecto. Utiliza a Taiwán como un pretexto con ese fin. Taiwán entiende que hay una coyuntura favorable, el mismo cálculo que hizo Ucrania, pero fíjense cómo Ucrania se ha visto en la pata de esos caballos, de esas grandes potencias. Como consecuencia, bueno, pues a Ucrania le están pasando por encima. Ese país, cada vez que cae una bomba, pierde. Y el conflicto va para largo. Y está muriendo mucha gente. Y no se sabe, eso no tiene un final claro, que pudiera no serle favorable. Y entonces hay un riesgo ahí que es muy alto. En el caso de Taiwán puede ocurrir algo semejante, porque estamos hablando de grandes potencias que saben perfectamente que el pulseo tiene un límite. El pulseo tiene un límite. Si China invade Taiwán, no es verdad que Estados Unidos se la va a jugar 100% a favor de este país, por todo lo que eso implica. Ahora, usted mira el caso de Estados Unidos y va a constatar que Estados Unidos ha tenido 3 posiciones distintas con respecto al mismo asunto. Porque cuando Chiang Kai-shek se fue, se estableció en Formosa, hoy Taiwán, estableció allí su gobierno después de perder la guerra contra Mao Zedong en el territorio continental. Estados Unidos apoyó a Chiang Kai-shek y evitó que China llevara allí la guerra e hiciera el esfuerzo por recuperar Taiwán. Ese es un episodio que es harto conocido. Ahora, posteriormente, Estados Unidos se dio cuenta de que la gran nación era China, un país con más de 1.000 millones de habitantes, un gran mercado, pero que además de eso podía ser una pieza importante, una pieza clave para llevar el equilibrio a la zona del lejano oriente, que era una zona en donde la Unión Soviética proyectaba poder y hacía esfuerzos por extenderse hacia allí, con algunos éxitos importantes, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Vietnam, porque no es un secreto para nadie que detrás de ese Vietnam victorioso estuvieron los soviéticos. Sin eso, la victoria vietnamita no hubiese sido posible. Y entonces, en el marco de esa realidad, China podía significar el equilibrio, y por eso se dio ese paso. Y entonces China abrió su mercado a las inversiones de Occidente. Todo eso le proporcionó un resultado excelente, como hemos visto. Producto de eso, China despegó y se desarrolló. Y entonces los estadounidenses que reconocían a Taiwán, pues terminaron aceptando el principio de una sola China. Y Taiwán, que estaba representado en Naciones Unidas, fue expulsada y se le ofreció a China un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora que China se ha convertido en la segunda superpotencia a nivel mundial, Estados Unidos ha creído conveniente volver a su antigua política. No reconoce desde el punto de vista verbal la independencia de Taiwán, pero en definitiva ni tienen relaciones diplomáticas formales. Pero en realidad el tratamiento que le da Estados Unidos a Taiwán es el de una nación independiente. Le vende armas. Ahora está
negociando un acuerdo comercial. En la práctica eso significa el reconocimiento, aunque no se diga así, el reconocimiento de la independencia. Y por eso el malestar que se siente en China. Bueno, ahí hay una situación curiosa porque te dicen a ti, Taiwán es de los taiwaneses, pero los taiwaneses son también chinos. Y hay un asunto jurídico de por medio que es el que Taiwán fue siempre durante, como dijo un diplomático chino, durante más de 1800 años, parte del territorio de la China. Y entonces hay una situación ahí jurídica que luce bastante clara. Pero hay otras realidades, por ejemplo, coja usted el caso de Ucrania. ¿De dónde son los habitantes de Crimea? Los habitantes de Crimea son de ascendencia rusa. De ascendencia rusa son mayoritariamente los habitantes de la región del Donbass. Los habitantes de Odessa eso es ruso casi totalmente. Ahí en esa parte sur, que es uno de los puertos principales de Ucrania. Todo eso son territorios habitados mayoritariamente por ciudadanos de ascendencia rusa. Y entonces usted tiene el caso de el Peñón de Gibraltar, en donde los británicos te dicen, no, pero eso es un territorio que está habitado mayoritariamente por británicos. Por tanto, en función del principio de la autodeterminación, esto es territorio británico. O el caso de las Malvinas, en donde la mayoría de la población es de ascendencia británica, aplicando el mismo principio, entonces son territorios británicos. Pero desde el punto de vista jurídico, la realidad es totalmente distinta. Entonces los rusos te dicen, bueno, pero si aplicamos ese principio, mira, aquí la mayoría son rusos. Usted tiene el caso de Kosovo, en donde siempre perteneció ese territorio a la República Serbia, se estableció allí una población de origen albanés, y en el marco de una coyuntura geopolítica, los inmigrantes de origen albanés que se establecieron allí terminaron alzándose con el control de ese territorio. Y ese es un asunto, eso es un pleito que en cualquier momento se va a producir. Porque no es verdad que los serbios se van a resignar a perder ese territorio. Y hay una relación ahí muy tirante. En algún momento nos detendremos a analizarla. Pero yo creo que estos son aspectos asociados a estas disputas que vale la pena también contemplar para poner en evidencia cómo es que realmente se manejan las grandes potencias. En fin, creo que hay que ser muy cuidadoso cuando usted está en zonas de influencia, cuando hay todas estas disputas. Miren ahora el caso de América Latina y las posibilidades que se abren. Europa buscando posicionarse aquí, Rusia que ofrece vender armas, China que ha penetrado con fuerza y sigue avanzando, hay el interés de contener eso. Y entonces, ¿cómo tiene que manejarse América Latina? Con mucho cuidado frente a esos enfrentamientos de estos grandes jugadores. Después hablaremos de nuestras posibilidades ya de manera específica. Por hoy el tiempo se nos terminó, será hasta la próxima.